Un gran saludo, profesor y compañeros, espero que se encuentren muy bien. Soy Juan Ávila y les hablaré un poco sobre la unidad 1 de Derecho Financiero y Tributario. La actividad financiera del Estado es el conjunto de acciones que ésta realiza para poder administrar, obtener y gestar el dinero necesario para poder cumplir con todas sus funciones. Esta se lleva a cabo dentro de un marco político, en este caso en el de Venezuela, y tiene como objeto principal prever los ingresos y egresos que se manejan en la caja, en la caja pública. Aunque este tiene un carácter político, como si bien ya lo acabo de mencionar, está guiado por principios, porque esta actividad no puede separarse ni de lo económico ni de lo social, porque está directamente relacionado con el bienestar de los ciudadanos. En este sentido, el Estado necesita los recursos para poder funcionar, y estos se obtienen principalmente mediante los impuestos, las tasas y contribuciones que todas las personas pagan según lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Nacional. En este sentido, el Estado es el único responsable para planificar sus ingresos y sus gastos futuros, y lo hace mediante el presupuesto nacional, el cual se divide principalmente en dos partes: el presupuesto de ingresos, que incluyen los distintos tipos de entrada de dinero y sus montos aproximados, estimados, y por otra parte el presupuesto de gastos, que se organiza por organismos y sectores según el Plan de Desarrollo Económico de la Nación. Teniendo en cuenta esto, el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Además, toda actividad debe respetar, como lo dije anteriormente, unos principios que están establecidos en la Constitución, como por ejemplo el principio de legalidad, que obviamente no puede cobrarse un impuesto o concederse alguna excepción que no está prevista en la ley. El principio de progresividad, donde los tributos deben fijarse en proporción a los ingresos y a las capacidades económicas de las personas. También está el principio de generalidad y de igualdad. Esto es porque toda persona tiene obligaciones y tiene derechos. En este caso, toda persona tiene el deber de participar con los gastos públicos a través de los pagos de los tributos. También el principio de capacidad contributiva, que solo los hechos que reflejen una verdadera capacidad económica, no todos, lo que verdaderamente generen una capacidad económica, pueden generar la obligación de pagar impuestos. También el principio de la no confiscación, porque la Constitución es clara cuando prohíbe que ningún tributo tiene un carácter expropiatorio solo sobre los bienes del contribuyente, jamás. Y el de irretroactividad. Este es claro porque garantiza que las normas tributarias solamente pueden producir efectos a partir de su entrada en acción, y tampoco se pueden aplicar en situaciones pasadas. En este sentido, voy a abrir un paréntesis en cuanto a este último principio, porque la vacatio legis nos indica que toda ley tributaria debe indicar cuándo entra en vigencia. En el caso de que no lo haga, se entiende que comenzará a aplicarse 60 días después de su publicación en el sitio oficial. Ok, ahora bien, partiendo de la explicación que acabo de dar sobre la actividad financiera del Estado, debemos dirigir nuestra atención un poco a lo que son las fuentes del derecho tributario en Venezuela, que están establecidas en el artículo 2 del Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario es el marco donde establecen las reglas generales de la materia tributaria. En este caso, estos principios se dividen, estas fuentes se dividen en dos: las fuentes directas e indirectas. Las directas son las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, leyes transcritas, los decretos con fuerza de ley, los contratos que tienen en cuenta, o mejor dicho, que tienen que ver con los tributos. Y las fuentes indirectas son, como muy bien sabemos, la doctrina, jurisprudencia, la costumbre, que en este caso sirven como una especie de apoyo para poder interpretar normas tributarias. Ahora bien,
Hablando de otro tema, en cuanto al sistema tributario venezolano, tenemos que entender que tenemos los eh, impuestos directos y los indirectos. Es muy importante hacer este análisis para poder entender el contexto del sistema jurídico tributario. Los impuestos directos son los que gravan de manera inmediata la riqueza de los ingresos o el patrimonio de una persona o de una empresa. Estos ingresos recaen directamente sobre el contribuyente sin la posibilidad de que esta carga sea transmitida a otra persona, como por ejemplo el impuesto sobre la renta eh, que se paga en función de los ingresos obtenidos. Y también otro ejemplo podríamos dar el impuesto a los grandes patrimonios, que se aplica sobre el valor de los bienes que posee una persona o una empresa. Y los impuestos indirectos son los que gravan el consumo de bienes y servicios. Aquí el contribuyente sí tiene la posibilidad de trasladar impuestos a otra persona, normalmente al consumidor final. Y esto lo vemos muy comúnmente, como por ejemplo, darle ejemplo a este caso, el impuesto de valor agregado, o sea, el IVA. Nosotros siempre vamos a un supermercado y siempre en su factura nos muestra el IVA. Pues ese es el impuesto indirecto que nosotros pagamos. Ahora bien, en Venezuela el sistema jurídico tributario se organiza en tres niveles de poder: el nacional, el estatal y el municipal. Eh, el poder nacional concentra los tributos más importantes de mayor alcance, encargándose de impuestos como por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto de valor agregado, o sea, el IVA, impuesto de precio a los productos y también a esos tributos aduaneros en general. También administra lo que son las tasas vinculadas a estas aduanas y los registros y licencias en especial. Y también otras contribuciones, como lo son el seguro social, que es obligatorio, el régimen de prestación de empleo, el fondo de ahorro, y también el INSES, que todo el mundo conoce. Un ejemplo en este sentido, imaginemos una empresa petrolera que exporta crudo. Este debe pagar impuestos nacionales como los gravámenes de aduana y los tributos sobre hidrocarburos que van directamente al fisco nacional para poder financiar el presupuesto del Estado. Ahora bien, el poder estatal maneja tributos propios de cada región. Ya vimos que el nacional en general, el estatal ahora en cada región, normalmente a través de tasas por registros, licencias, peajes, lo que permite atender necesidades internas y garantizar el desarrollo regional. Como por ejemplo, nosotros siempre que circulamos por una autopista administrada por el Estado, normalmente hay lo que se conoce como una alcabala, pero en realidad es un peaje y aquí se debe pagar este dinero que se convierte en un ingreso estatal y se utiliza para el mantenimiento de la vida, incluso también de otras obras. Ahora por último, sobre este tema, está el poder municipal. Aquí gestionan los tributos más cercanos al ciudadano, comúnmente podemos ver, recaudando los impuestos sobre actividades económicas como, o mejor dicho, para publicidades, el aseo urbano, eh, estructuras públicas, entre otros. Estos establecimientos se crean por tasas de registro, licencias, que se convierten en un ingreso municipal. Como por ejemplo, cuando un comerciante abre una panadería en un municipio, en un pueblo, debe pagar un impuesto por estas actividades económicas. Y la tasa también de licencia por su funcionamiento. Prácticamente estos recursos se destinan a un servicio local, como ya lo mencioné anteriormente, a las urbanas, mantenimiento, plazas, etc. Ahora bien, el Código Orgánico Tributario es la base legal de la administración tributaria, en concordancia con la Constitución Nacional, porque en su artículo 317 nos establece que la Administración Tributaria Nacional
tiene autonomía y que su máxima autoridad es el presidente de la República. Y por otra parte, el Código Orgánico Tributario, como lo he explicado anteriormente, explica funciones como los hemos visto en relación al Estado y a los ciudadanos en materia de impuestos. El Estado, ahora bien, el Estado es el sujeto activo porque tiene derecho de cobrar los impuestos, mientras que el ciudadano o incluso las empresas son los sujetos pasivos, porque estos están obligados a pagarlos. Esta obligación surge cuando ocurre lo que se llama hecho imponible, que es una situación en la que es una situación exacta, porque aquí es donde se activa el pago del tributo. Por ejemplo, al recibir un salario, el hecho imponible, porque la ley, ese es el hecho imponible, porque la ley establece que obtener un ingreso genera el pago de un impuesto, por ejemplo, sobre la renta. Ahora bien, la base imponible es distinta, es ese valor económico el cual se calcula el impuesto. Siguiendo el mismo ejemplo, si una persona recibe un salario de $1,000, este monto es la base imponible sobre la cual se va a aplicar el porcentaje que determina cuánto debe pagar de impuestos. Ahora bien, en cuanto a la relación jurídico-tributaria que he estado comentando y explicando anteriormente, tiene varias funciones: supervisar, controlar los tributos, recaudar lo que corresponde, aplicar, interpretar las leyes tributarias, otorgar licencias, permisos, entre muchas otras cosas. Pueden tomar también medidas para poder evitar que los contribuyentes oculten o alteren documentos que puedan servir de prueba. Y aquí sucede algo muy particular. En este contexto hay dos situaciones muy particulares, las cuales son la evasión fiscal y la elusión fiscal. La, la evasión fiscal ocurre cuando una persona o una empresa incumple la ley, o sea, al no declarar o no pagar el impuesto que le corresponde, lo que puede llegar a generar alguna sanción. Como por ejemplo, una empresa que vende productos en el mercado nacional. Esta está obligada a declarar y a pagar el IVA, pero decide que, bueno, va a ocultar su parte de sus ventas en la factura para pagar menos impuestos. Esto sucede muy seguido en Venezuela. Y esta conducta de evasión fiscal eh, puede concurrir en sanciones. Ahora bien, la elusión fiscal, en cambio, es cuando se aprovechan de vacíos legales para evitar pagar impuestos. Y aquí simplemente no están violando directamente a la ley, aunque no es ilegal, pero se considera un abuso porque es un mecanismo jurídico que usan para esquivar la obligación tributaria. Por ejemplo, una persona con un alto patrimonio, en lugar de registrar sus bienes a su nombre, transfiere toda su sociedad mercantil, o también se puede transferir a un fideicomiso para que no se le aplique el impuesto a los grandes patrimonios. En este caso no está incumpliendo la ley, pero está utilizando mecanismos para poder esquivar el hecho imponible y, claro, reducir su carga tributaria. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de su agrado. Que pasen un feliz día.